el tesoro de la fe, y donde presiden las asambleas litúrgicas. No hay más que un Dios, Timoteo, primera Timoteo, y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Mesías Jesús, que se entregó por nosotros como precio, por la libertad de todos. Esto ya nos suena también a la carta a los hebreos, ¿no? Bien, señala Pablo la diferencia radical entre los sacerdotes judíos y los sacerdotes del Evangelio. Los sacerdotes judíos eran verdaderos mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes de Jesucristo tienen la función y la misión de prolongar en el tiempo y de realizar en el tiempo la única y eterna mediación de Jesucristo sacerdote. Un sacerdote hoy día en el mundo tiene la misión de prolongar en el tiempo y de realizar en el tiempo la única mediación de Cristo sacerdote. Cuando un sacerdote celebra misa hoy, no evoca, no estamos representando, no estamos recordando, no estamos haciendo un teatro, está actualizando en el tiempo y en el espacio el Calvario y la resurrección, el único sacrificio de Cristo. Cada vez que celebramos misa, que vais a misa, aquí o donde sea, estáis en el Calvario y estáis en la tumba vacía. Exactamente, sin ninguna duda. Por eso el Señor ha querido el sacramento del sacerdocio, para perpetuar en el tiempo su sacrificio, para que llegue a todas partes. Bien, pues ahí está, su salvación. Es evidente, de ahí la importancia de la fe y de la vida coherente con la fe. Es evidente que no se puede participar del culto. Fijaos que dice Pablo, es evidente que no se puede participar del culto en espíritu y en verdad, más que con manos inocentes, sin iras ni rencores, y podríamos decir, sin doble vida, sin cuenta B. Repito, otra cosa es que somos pecadores. Y ahí está el sacramento de la confesión y la lucha por la conversión. Pedirlo a Dios porque es un don de Dios. Con una buena conciencia y con una fe íntegra. Bien. Después hay cosas de orden, de sentido común, que en la Iglesia tienen que ir tomando también forma. Por ejemplo, cuando se celebran la Eucaristía, que se celebra desde el principio, la última cena fue la primera Eucaristía, que Jesús quiso adelantar su sacrificio pascual sacramentalmente y ordenar, dar el sacramento del sacerdocio. Pues ¿sabéis qué pasaba? Esto está en la Escritura, que los primeros cristianos, después de la consagración del pan y el vino, de la comunión, de la acción de gracias, tenían un ágape. Es como si después de misa venimos aquí todos y habéis traído unas tortillas, otros habéis traído unos filetes empanados, ¿no? Otros habéis traído una ensaladilla que María la hace muy rica, otros han traído. ¿Y qué resultaba? Pues que los más pudientes, porque en la Iglesia desde el principio están todos, los ricos y los pobres, los que no tienen y los que tienen, los que pueden y los que no pueden, están todos, los enfermos, porque la Iglesia es la Iglesia del Señor. Y entonces los ricos, los que podían, se juntaban aparte, hacían como su mesa para ellos y se emborrachaban, se ponían, y los que no tenían nada pues estaban allí como podían. Y entonces el apóstol dice, de esto nada, aquí hay que tomar medidas, esto no puede ser de ninguna manera. Primero, el tema del ágape, que después se irá perfilando más bien, no puede servir de excusa para aquí borracheras y para que esto que es, ¿no? Y segundo, ¿qué es eso de tener a los que no pueden, ¿no?, desatendidos, o de no compartir, ¿no? No, eso va tomando, es un ejemplo, ¿no?, de lo que quiero deciros, va tomando poco a poco consistencia, se va perfilando. Pero además hay otra serie de cosas. Pablo lo dice en las cartas a Timoteo, le dice, mira, a la iglesia hay que venir con decoro.
En el principio no había iglesias tal como el Corpus, ¿me comprendéis? No había iglesia. La Eucaristía se celebraba en las casas de los cristianos. Pues uno ofrecía su casa, se preparaba con todo el amor, se celebraba la Eucaristía. Bien, pero a la iglesia, eclesía, asamblea, a la asamblea del pueblo de Dios, hay que venir con decoro. Y entonces San Pablo dice, por ejemplo, ¿no? Igual que ha dicho, ¿no? Que se levanten las manos sin ira, las manos limpias en el sentido de una vida limpia. Las mujeres que vayan, esto no es ideología de género ni feminismo, las mujeres que vayan convenientemente arregladas, con decencia y modestia. Y modestia, ¿por qué? Estamos en el siglo I, en medio del paganismo, pero no hay que irse al siglo I. Yo os puedo decir, yo he celebrado bodas, muchas bodas, como comprenderéis, ¿no? Y han salido a hacer las lecturas y os digo que no sabía yo dónde mirar, porque me daba, no sabía dónde mirar. No, hombre, no, de verdad, ¿eh? Pero dice, ¿cómo no se da cuenta de que se puede venir así a la iglesia? Es algo que no, discúlpame, ahora al final lo vemos un poco. No, pues esto está ya en San Pablo, o sea, a la iglesia que se venga con modestia, ¿no? Con decoro. ¿Cómo corresponde a mujeres que se profesan piadosas? Y esto no es machismo, decir esto, eso es realidad, todos, claro. Siempre Pablo está con esa delicadeza en cuanto a la organización, ¿no? de la iglesia. Pablo evoca también con emoción el recuerdo, mirad lo que es la palabra de Dios, el recuerdo de la abuela y de la madre de Timoteo que es tan sensible. A ver si veo, porque es que no veo casi. El recuerdo de la abuela y de la madre de Timoteo, que es 2 Timoteo 1:5. ¿Esas cartas que leen en misa también, padre? Claro. Perdona, Margarita. Yo no recuerdo esto, ¿verdad? Yo no, es que no me suena de nada por eso. Sí. Dísele, un momentito. No. Se ha suprimido. 1 Timoteo. No. A ver. Yo no lo digo tampoco porque me suena. Vamos ya, a partir de ahora vamos a... La carta de Timoteo, es que quería leeros esto. Bueno, pues es que ahora mismo vamos a ver. ¿Dónde saluda San Pablo? 2 Timoteo 1:5. Segunda Timoteo. Es que es la segunda carta de Timoteo y estaba yo en la primera. Fijaos, dice Pablo, apóstol del Mesías Jesús, por designio de Dios. Pablo siempre evoca en sus cartas y se presenta, no por él mismo, yo aquí soy Pablo, doctor en la ley, no, sino Pablo a quien Dios ha enviado, apóstol por designio de Jesucristo, conforme a la promesa de vida que hay en Jesús el Mesías, a Timoteo, hijo querido, te deseo el favor, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Mesías Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como aprendí de mis antepasados, cuando te encomiendo en mis oraciones noche y día. Te encomiendo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro tienes también tú. ¿Qué carta está? 2 Timoteo. Es hermosísimo. Timoteo es más sensible que Tito, pero es un hombre seguro, es un hombre pero es más sensible y de corazón muy grande, y ante las dificultades o cosas que puede haber en la iglesia, ¿no? Como la que hay hoy, al acordarme de tus lágrimas, le dice Pablo, ¿no? Pues ansío verte para llenarme de alegría, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Refrescar la memoria de tu fe sincera.
que esa fe que tuvo tu abuela y que tuvo tu madre, y que tú recibiste, es hermosísima, ¿no? Por ese motivo te recuerdo que reavives el don de Dios, reavívalo. Estaba Timoteo un poco bajo de ánimo, que recibiste cuando te impuse las manos, cuando te ordené sacerdote, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Esto sirve para todos nosotros, administrar la casa de Dios. El pastor tiene que hacerlo ahí, tiene que hacerlo así. Bien, esa es la misión del pastor, prolongar y realizar, actualizar la única salvación de Jesucristo, conservando el depósito de la fe, conservando el depósito de la fe. Pablo, pues a todos les exhorta, no solamente a las mujeres a que vayan con modestia a la iglesia, pero también a los jóvenes, a los mayores, a todos, ¿no? A tener ese aroma, ese acento cristiano. A Pedro, en la noche de la pasión, cuando Pedro ha negado a Jesucristo y está el pobre muerto de miedo, calentándose al amor de una hoguera, ¿no? con la soldadesca y demás, y con todos los que están allí, el pobre tiene roto el corazón porque acaba de negar a Jesús, y tiene dentro la fractura y el abismo interior, está hundido completamente, y tiene el miedo, ha pecado, lo sabe, y recuerda como un trueno en su conciencia esas palabras que el Señor le dijo en la última cena, ¿no? Porque Él le dijo: Señor, mirad, Señor, los primeros sacerdotes, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y Jesús le dice: Pedro, yo te aseguro que esta noche, antes de que el gallo haya cantado, me habrás negado 3 veces. Eso no te lo crees ni tú. No le dijo eso explícitamente, pero vamos, en el fondo le dijo eso. Eso no te lo crees ni tú. Tú me vas a decir eso, tú no lo sabes, que yo doy mi vida por ti. Esto te pueden negar, pero yo, vamos, voy hasta la muerte por ti. Y Pedro le va a negar las 3 veces. ¿Cómo creéis que estaba ese hombre recordando las palabras de Jesucristo? Roto. Por otro lado, no podía expresar el dolor y la pena de su corazón, pues rompiendo a llorar, aunque lloró amargamente cuando oyó al gallo, pero allí delante de todo el mundo no. Sin embargo, una criada de por allí: oye, tú, le reconoce, tú ibas con él, tú eres de los suyos, tú eres de los suyos. Volví a negarlo. Y dice el Evangelio: tu acento te delata. Tu acento galileo te delata. Esto es hermoso porque, bueno, Pedro, sabéis que Pedro, el Evangelio no esconde los defectos, el Evangelio no esconde los defectos de los apóstoles. Eso es un criterio de veracidad, de historicidad del Evangelio, porque los documentos de la antigüedad, del siglo I, los documentos vosotros cogéis de personajes de la antigüedad, pues son panegíricos de fulanito de tal, hizo estas hazañas, hizo estas maravillas, este príncipe de no sé qué del mundo, ganó tal guerra, pone Píndaro, las odas de Píndaro, ¿no? Famosas a ensalzar las hazañas de los grandes, y el Evangelio desde esa época pues no esconde ni la traición de Pedro, ni las dudas de Tomás, ni de que los apóstoles abandonaron a Jesús, ni de que metieron la bebé, no lo esconde, y eso es un criterio de historicidad y de veracidad del Evangelio, ¿no? Pero lo que no cabe duda es como la conversión de cada uno. Eso también tiene que animarnos a nosotros, ¿no? La conversión de cada uno, ¿no? Después Pedro daría su vida por el Señor, la daría, pero no en el modo arrogante que él pensaba, sino ya desde la humildad, y la daría y viviría en amor, ¿no? Bien, bueno, pues las palabras de San Pablo a Timoteo
no pierden ningún valor en el momento actual. Hemos dicho, y lo vamos a dejar por hoy, en primer lugar, lo hemos explicado, administrar la casa de Dios. Administrar la casa de Dios, esa es la función del sacerdote. Veremos las otras funciones. ¿Cuál es la segunda, padre? Proclamar la palabra de Dios. ¿Y la tercera? Promover el amor a los demás, el amor, la vida en el amor. Y veremos que todo está en coherencia, en unión. Tanto guarda el depósito de la fe, educar en esa fe y vivir según esa fe. Veremos entonces, lo veremos con más tiempo. Simplemente, sencillamente deciros, porque hoy no tenemos más tiempo ya, que las cartas a Tito y Timoteo, aunque no son cartas doctrinales, son cartas pastorales, tienen toda su vigencia, ¿no? Esa serie de consejos, ese es el Espíritu Santo que está hablando a la Iglesia hoy, que está hablando a la Iglesia hoy día. Pidamos por los sacerdotes. Los sacerdotes son vuestros, son para vosotros. Nunca, San Agustín decía, con vosotros y para vosotros, sacerdotes, obispos, sacerdotes, con vosotros y para vosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.